psicóloga Paola Hernández. Paola, te voy a mencionar algunas fobias, las más comunes quizás, para que tú, bueno, nos comentes en qué consisten y también agregues otras que a lo mejor tú has visto en consulta. Hematofobia. Ok, la hematofobia creo que igual es una de las más comunes porque además funciona también, o sea, allí digamos el tema de lo que asociamos con la sangre, heridas, daño, es más común digamos que podamos asociarlo como algo negativo que nos va a perjudicar, ¿ok? Sin embargo, como mencionábamos en el bloque anterior, el detalle está en cuándo se convierte eso en algo irracional. O sea, cuando es algo que nos afecta tanto que nos impide, o sea, que es desproporcionado a la situación que estamos realmente experimentando. Acrofobia. La agorafobia. Acrofobia a las alturas. Ah, a las alturas, sí. Bueno, creo que como lo acabas de mencionar, se trata de miedo a estar elevado en general del suelo, es decir, volar. Que puede llegar a incapacitar, porque si trabajas viajando, por ejemplo, claro. esto es un gran problema. Claro, es lo que te mencionaba en el bloque anterior. Normalmente lo que hacemos como para no exponernos a eso es evitar esas situaciones, ¿no? En cuando se vuelve un problema, cuando por ejemplo tenemos que hacer un viaje y esto es una limitante porque nos impide tomar un vuelo como cualquier persona, que claro, pudieses decir, sí, evidentemente existen los accidentes aéreos, pero ¿cuál es estadísticamente la proporción o la probabilidad de que eso realmente te vaya a ocurrir en tu vuelo, ¿no? Entonces, ¿en qué punto eso se convierte en algo que te limita? Yo quisiera agregar aquí, antes de continuar mencionando, las que para todas, sobre todo, hay un componente de que cuando se vuelve muy intenso, incluso sin exponerte a la situación, sino como mencionábamos antes, solo la idea, o imaginándolo. Imaginándolo, eso es lo que te iba a decir, no solo recordándolo porque, bueno, nos subimos y nos dio miedo la turbulencia de un viaje en particular, por ejemplo, sino imaginando la posibilidad de que tengo que hacer un vuelo y todo lo que eso me genera, ya se pueden experimentar síntomas de ansiedad. Y creo que eso es una señal importante para reconocer que es algo que no estamos sabiendo manejar y que es necesario que busquemos ayuda para poder regularlo. Claustrofobia. Eso yo creo que es una de las más comunes, sí. sobre todo por el tema de los ascensores, sitios cerrados como los vagones de metro. Entonces volvemos a lo mismo, en qué punto eso te va a limitar, por ejemplo, o va a ser una experiencia desagradable tener que ir a tu oficina y subir en el ascensor, o preferir subir 10 pisos por escalera para evitar usar el ascensor. Entonces, ese es el punto en el que tenemos que ir identificando si es algo que está desproporcionado, ¿no? Nuestro equipo de producción hizo algunas preguntas. Bueno, les preguntaron a las personas a qué le tienen fobia y veamos si es fobia o miedo. Vamos a escucharlo. Ok. Bueno, yo debo decir que soy claustrofóbica. De hecho, quiero comentarles una experiencia que viví que creo que dije de verdad que sí, soy claustrofóbica. A mí no me gusta, honestamente, usar mucho el metro, justamente porque esto genera encierro y de hecho en una oportunidad estuve a punto de desmayarme, se me subió hasta la tensión, sudé frío. Y creo que es una sensación totalmente distinta que no me gusta para nada vivirla, entonces evito en la mayor parte de la vida estar encerrada. ¿Qué fobias tengo? He tenido un poquito miedo a las alturas y a veces cuando son espacios cerrados, como ejemplo cuando vas al teleférico o en otros lugares que son cerrados, me da como una especie de claustrofobia. O sea, ambas tienen la misma sensación, no puedo ver abajo, no puedo ver fondo, porque de una vez me agito, me da mucha ansiedad y a veces me siento que me estoy ahogando, que me ahogo, que no respiro, que necesito salir, sin importar que esté a unos tantos metros de altura, me quiero salir. Incluso en los aviones me pasa igual. Le tengo un asco horrible a los insectos, a las cucarachas. Definitivamente veo un animal de esos y tengo que llamar a un adulto, porque yo misma no puedo. Una vez puse la mano en la ranura de una puerta, el codo, en la ranura de una puerta y yo siento como me hacen cariño. Yo dije, esto es una cucaracha, asco, Dios mío, gritar despavorida, porque definitivamente no puedo con eso. De los mayores miedos que tengo es el miedo a las alturas. La sensación de vacío es terrible. De hecho, hace poco experimenté en un túnel de viento y a pesar de que lo hice con miedo, pero agarré el valor. También le tengo miedo a las ratas. El hecho es que ni siquiera las puedo ver porque me asqueo, grito, salto, busco los lugares más altos para no estar ni cerca de ellas.
Además de estas fobias que mencionaban, ¿hay otra que tú en consulta hayas visto y que no hemos hablado? Fíjate, yo creo que, o sea, una fobia puede ser miedo a cualquier cosa. O sea, realmente cualquier cosa, por más irracional que nos parezca ahorita, por poco común que sea, puede generar este miedo desproporcionado, irracional que hemos estado mencionando. Nosotros normalmente las clasificamos como en 3 grandes tipos, ¿no? Que son las fobias a espacios, a sitios cerrados o espacios muy abiertos, a estructuras muy grandes, por ejemplo. Las fobias a personas o a grupos sociales, hablar en público, exponerte a una multitud, o las fobias a un objeto en específico, que vendrían a ser los insectos, serpientes, o sea, cosas ya más puntuales, ¿no? Porque realmente a nivel psicológico podría ser cualquier cosa. Paola, ¿en qué consiste el tratamiento de las fobias? ¿En todos los casos se debe exponer a la persona progresivamente a esto que lo aterra o no necesariamente? Fíjate, la psicoterapia es lo que normalmente mejor funciona, mejor se aplica para este tipo de situaciones. Y dentro de la psicoterapia existe lo que acabas de mencionar, que es el tratamiento conductual, que permite ir acercando progresivamente a la persona al estímulo hasta que ella misma se dé cuenta y logre desplazar ese pensamiento irracional, que es algo que no le va a generar daño, ¿no? Fíjate que en los relatos que mencionaban los empleados de acá, habían unos que tú dices, bueno, por ejemplo, el de la muchacha que fue al túnel de viento, que le da miedo a las alturas. Y ella se expuso. Y le dio miedo, pero igual lo hizo. Lo O hizo. sea, fue algo que logró controlar, lo hizo, vivió la experiencia y muy probablemente la próxima vez que tenga que estar en una situación similar, el miedo va a ser menor, porque ya en su registro tiene que no le ocurrió nada y que no tiene por qué tener miedo. En los otros casos, veíamos más bien que era un tema irracional, porque sí, las cucarachas nos pueden dar asco y creo que es muy común que la Sí, gente a le todo. tenga miedo No, a las y cucarachas, con respecto pero a ese no nos van a hacer realmente daño. Con respecto a ese testimonio, me llama la atención que ella dice, busque a un adulto. Y yo estoy pensando, tú eres un adulto. Sí, porque uno se siente como muy indefenso y siempre recurre. Fíjate que también podíamos notar ejemplos de este tipo de reacciones que te decías, bueno, buscar ayuda, salir corriendo incluso cuando estás en un teleférico, o sea, esa desesperación de querer salir de ese espacio. Y es distinto la claustrofobia, por ejemplo, del chico que relataba lo del teleférico, porque normalmente no va a ser un espacio en donde haya mucha gente, sino que es limitado, o sea, es acorde el espacio para la cantidad de personas, a diferencia de un vagón de metro, que en una hora pico puede estar full y puede haber otros elementos como calor, falta de oxígeno que contribuyen con el malestar que sientes. Gracias, Paola. Vamos a hacer una nueva pausa. Hoy estoy conversando sobre fobias con la psicóloga Paola Hernández. En la próxima parte vamos a responder sus preguntas. Recuerde nuestros puntos de contacto AM por GB en Instagram. Ya volvemos.